Senadora Vivian Morales había pedido la palabra. Gracias, señor presidente. Saludo al señor ministro de Justicia, a los compañeros de comisión. Creo que en el día de hoy no se puede dejar pasar por alto el gran escándalo que afecta a la justicia en Colombia. Este escándalo creo que ha sido el más grave que ha tocado a una alta corte. Lo que hemos venido viviendo es muy grave para el país, es muy grave para la justicia, señor ministro de Justicia, y merece una reflexión profunda y seria que supere el escándalo mediático. Sin duda, pues hay mecanismos como la comisión de acusación que tiene que asumir la investigación de los hechos, pero en presencia suya, señor ministro, creo que es bueno pensar que este escándalo no solamente es un hecho de corrupción o un hecho circunstancial que apareció en la Corte Constitucional. Hay que ir más a fondo y pensar qué es lo que está pasando en la Corte Constitucional y en las altas cortes. Particularmente en la Corte Constitucional, señor ministro. Desde hace mucho tiempo se ha venido diciendo en este Congreso que es necesario modificar los alcances que la Corte Constitucional le ha venido dando a la acción de tutela. La tutela se creó como un mecanismo de amparo para defensa de los derechos fundamentales y especialmente frente a los derechos fundamentales, la protección frente a las actuaciones del Estado y en casos excepcionales establecidos en la propia Constitución y en la ley estatutaria frente a particulares. Pero la tutela ha sobrepasado todo esto, ha burlado los mecanismos de la justicia ordinaria y hoy la tutela es una especie de supracasación que usan hábilmente los litigantes, teniendo en cuenta básicamente que en la Corte Constitucional existe una enorme discrecionalidad. El hecho de revisar una tutela se ha oído y uno lo escucha, yo no he sido litigante pero lo escucha, se decía que ya para revisar una tutela había tarifas que se señalaban en la Corte Constitucional. Este escándalo, por lo tanto, no toma al país por sorpresa porque de eso se venía oyendo mucho durante largo tiempo ese rumor. Y eso sucede porque la tutela se convirtió en la supracasación con unas reglas mucho más suaves que las de la casación, a donde se van a discutir hechos que las Cortes, que la Corte Suprema o que el Consejo de Estado habrían ya definido después de 5 o 7 años de procesos jurídicos. Allí, entonces, el sistema de revisión es bastante discrecional, por no decir arbitrario. La Corte ha ido cada día autohabilitándose, la Corte Constitucional, y eso es lo que pasa en un país, en un Estado democrático, cuando existen poderes que no tienen control. La Corte Constitucional no tiene ningún control. La Corte Constitucional ha ido despojando al Congreso de sus funciones. Con la teoría de la sustitución ha recortado también de manera arbitraria la capacidad que tiene este Congreso para hacer reformas constitucionales. Y si vemos, solamente para que se pueda entender cómo ha abusado de la teoría de la sustitución, fue capaz de decir que la primera reelección no constituía una sustitución a la Constitución. Cosa falsa, porque precisamente hoy se está hablando de la reforma de equilibrio de poderes propuesta por el gobierno del presidente Santos, alegando que el gran desbarajuste en la Constitución lo causó la figura de la reelección presidencial. Y la Corte Constitucional dijo no, ahí no hay sustitución. Pero en casos tan pequeños como por ejemplo el del tema del conflicto de intereses, que la Constitución señalaba que no había conflicto de intereses para los congresistas cuando discutían reformas constitucionales, la Corte decidió que eso sí sustituía la Constitución. O decidió que sí sustituía la Constitución un paréntesis que impuso este Congreso en la reforma, en la carrera administrativa, en la que dijo que durante 3 años se establecía un paréntesis a la carrera administrativa y señaló horror de los horrores. Eso sustituye a la Constitución. La Corte Constitucional ha llegado a autohabilitarse de una manera increíble en un Estado de Derecho. Y este escándalo no solamente pone en tela de juicio la virtud
de sus magistrados, la ética y la moral de sus magistrados, porque al parecer ya no son 2, sino que como que son 5 los que van involucrados en este escándalo, sino que pone en tela de juicio la reglamentación y la regulación institucional de esos, de la acción de tutela y de la propia Corte Constitucional. Yo creo que el Congreso y esta comisión pienso, no puede pasar de agache frente a esta situación. Y creo, señor ministro, que lo que se exige es que se presente una reforma constitucional y una ley estatutaria reglamentando el alcance de la tutela y limitando el alcance de la tutela frente a sentencias, porque si no, obviamente, mejor esperar que se vaya a un proceso de 7 años y luego en la Corte Constitucional lo resolvemos. Es que lo que parece increíble es que hoy digan que un señor lobista ha visitado 40 veces la Corte Constitucional. Yo entendía que a las Cortes iban los abogados, yo no entendía esa profesión de lobista. Los lobistas están en el Congreso porque aquí se discuten intereses, aquí hay intereses políticos, intereses generales, intereses económicos. En las Cortes se decide o se debería decidir en derecho y no de acuerdo con los intereses particulares de las entidades que invocan la tutela. Es que la Corte Constitucional ha decidido tutelas del monto de 600.000 millones de pesos, la de Gran Ahorrar, de 25.000 millones esta, en unos procedimientos expeditos, sumarios, que yo creo que hay que ponerle hoy coto, y creo que la ocasión más propicia que se ha presentado después de 1991 es esta, la de reexaminar cómo vamos a modificar constitucionalmente las funciones de la Corte Constitucional, no para que no tengan un control constitucional, no para que no reivindiquen los derechos fundamentales de los colombianos, para eso fue creada, sino para que deje de hacer lo que está haciendo, que es saltando la jurisprudencia de las altas cortes, brincándose las decisiones después de 7 y 8 años de litigio, a través de decisiones que allí ya estamos viendo cómo se tramitan y cómo se arreglan. Eso es lo más perverso que le ha sucedido a la justicia colombiana, y yo pido de verdad, señor ministro y presidente de la comisión, que creemos una comisión, una subcomisión que se encargue de elaborar y diagnosticar este tema y que se encargue de traer el 20 de julio un proyecto de reforma constitucional sobre los alcances de la Corte Constitucional, de la acción de tutela, de la tutela frente a sentencias y de la tutela frente a particulares. No se trata solamente de salir al escándalo y de hablar de la comisión de acusación y de investigación, sino de las facultades que nos corresponden como Congreso de la República y sus propias facultades, señor ministro, para que encare este tema. Pero además, la Constitución del 91 creó una figura que, como la moción de censura, nació muerta. Fue en el artículo 137 que dijo que las comisiones permanentes podían emplazar a los particulares cuando decidieran hacer indagaciones e investigaciones que tuvieran relación con su actividad, con la actividad propia de la comisión. Es una función que se conoce como de control público y que nació muerta porque la propia Corte Constitucional, cuando aquí se iniciaron esas comisiones, exoneró a los particulares que tenían que venir a declarar bajo juramento a la comisión sobre los temas que la comisión decidiera investigar. Yo creo que ese lobby que se ha denunciado por los medios es horroroso. Yo creo que ese lobby no se puede quedar únicamente en la denuncia mediática. Yo creo que el lobby que se ha denunciado es un tema que merece que esta comisión primera, que tiene que ver con los asuntos de justicia, con los asuntos constitucionales, asuma la indagación y la investigación del lobby que se ha denunciado por los medios, de famosos lobistas que no solamente han visitado la Corte Constitucional, sino el Consejo de Estado, según relaciona hoy el periódico El Tiempo, en más de 28 visitas también ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y en reuniones de más de 1 hora y 2 horas con magistrados que seguramente tenían bajo su conocimiento temas para los cuales se iba a hacer este lobby. Por eso yo quiero presentar estas 2 proposiciones para que la comisión primera las discuta y asumamos una posición, porque el país necesita, frente a un tema de tanta gravedad, tan escandaloso, es necesario que el órgano legislativo también reivindique sus competencias y presente una respuesta a este país, porque la deslegitimación de la justicia es el peor cáncer al que se puede enfrentar una democracia. Por eso, señor presidente, presento 2 proposiciones. Una,
subcomisión encargada de estudiar y presentar un proyecto de reforma constitucional y o de ley estatutaria que modifique el alcance y los procedimientos de la acción de tutela, en especial frente a sentencias y la tutela frente a particulares, así como los mecanismos de revisión de la Corte Constitucional. Y la otra proposición, que la Comisión Primera asuma en desarrollo de las facultades que le confiere el artículo 137 de la Constitución y el 7º y 236 del Reglamento del Congreso, la labor de la indagación e investigación en desarrollo de la función de control público respecto a las supuestas actividades de lobby denunciadas en los medios de comunicación en los pasados días frente a las altas cortes. Estas dos proposiciones las dejo para la discusión de la comisión. Señor presidente.